Buenas noches, te bendigo en el nombre de Jesús, mi querida chatía Donis, te bendigo, qué bueno, qué gusto ya tenerte por acá y lista para estudiar la palabra del Señor. Te saludo también y te bendigo en el nombre de Jesús y yo sé que no te tengo ni qué preguntar, que estás muy lista y preparada ahí para estudiar hoy esta bendita enseñanza que tiene Nehemías para cada uno de nosotros. Mi querida hermana Celia Victoria, la bendecimos también en el nombre de Jesús, allá en Ishela, que me imagino que también está lloviendo, ¿verdad? Mi hermana Rosy, le bendecimos, mi hermana Ani López, qué bueno que ya están aquí conectados y también, ¿quién más? Ya no vi, ¿quién más? Que mi hermana Claudia Rivera, bienvenida y qué bueno que ya están conectados y listos para estar hoy a estudiar el libro del profeta Nehemías, ¿verdad? Qué bueno poderlas saludar desde acá y les mando un gran abrazo y un gran saludo a ustedes. Espero que hoy podamos sacar todas estas enseñanzas tan hermosas que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de Nehemías. Mi querido hermano Eric, le bendigo en el nombre de Jesús. Muy buenas noches también para usted, ¿verdad? Y entonces, como siempre Celia nos dice, sí, mucho frío y agüita en Quetzaltenango. Aquí también tenemos agua, no tanto frío, pero sí bastante agua, ¿verdad? Por lo que los saludamos y los bendecimos. Hoy nos toca estudiar el capítulo 6 del libro de Nehemías, por lo que les invito a que ya tengan sus Biblias abiertas para que podamos leer la palabra de Dios, que tengan sus cuadernos listos, sus computadoras, lo que sea necesario para que podamos hoy compartir y poderle sacar provecho a esta historia tan maravillosa que Dios nos permitió que quedara escrita para enseñanza. Este libro yo lo he tenido que enseñar de una manera diferente, como leemos y enseñamos los otros libros y cartas de la Biblia, que prácticamente eh, cada versículo tiene toda la enseñanza espiritual. Cada versículo, cada palabra que está escrita, igual que Nehemías, pero aquí lo enseño de una manera diferente porque es una narración de una historia. Y entonces tenemos que entender el contexto de la historia para poder sacar las verdades tan maravillosas que Dios ha permitido para nuestra vida. Por lo que si ya están listos, por favor me ponen en una manita ahí, mi querida hermana Elizabeth, bendiciones, qué bueno ya tenerte por acá. Me ponen una manita, me ponen ahí que están listos para que iniciemos el estudio del día de hoy y me dicen si están ya listos para iniciar. ¿Verdad? Espero ahí su comunicación y qué gusto de aquí, cabal Sofi, que también sacó muy buenas calificaciones, mi querida hermanita Sofi, te bendigo y te mando un gran abrazo desde acá de los pastores Sobay. Bueno, ya están ahí, listos, mi hermana Claudia, mi hermana Elizabeth, ya listos para iniciar. Entonces vamos a iniciar el capítulo 6 del libro de Nehemías. Iniciamos con el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Entonces vamos a iniciar. Miren, aquí esta historia nos habla de una obra de Dios, porque era Dios mismo el que estaba mandando hacer la obra. Cuando Dios nos manda a hacer algo y estamos seguros que es Dios el que nos ha enviado, empieza una serie de conflictos en los cuales nosotros tenemos que echar mano a la fe.
porque son prueba de que si somos verdaderamente aptos para la obra. Y Dios respalda a los fieles, Dios respalda la fe de aquellos que aún enfrentando dificultades seguimos caminando. Vamos 6 capítulos de Nehemías, pero no ha cesado una y otra vez de venir obstáculos, amenazas, gente que se opone, amenazas externas, amenazas internas. Pero la obra continuaba. Y entonces aquí nos dice que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe y los demás de nuestros enemigos, entonces ya Nehemías tenía identificado a aquellos enemigos de la obra, aquellos que se oponían abiertamente a que se continuara haciendo lo que Dios había enviado que se hiciera. Pero aún identificando los enemigos, eran un peligro, porque querían desmotivar no solo al líder que había sido levantado, sino a todos los que estaban con él. Y entonces vemos aquí que estos enemigos que estaban identificados, dice, cuando oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, ellos escucharon, ellos no habían llegado a ver, pero escucharon que la obra iba muy adelantada, muy adelantada. Dice que ya habían cerrado los portillos de las puertas. Los portillos de las puertas son nosotros le llamamos aquí el vano, el espacio donde van a ir colocadas las puertas, pero él hace la salvedad que aún las puertas no habían sido colocadas, pero ya iban muy entrados en la edificación, ya los postes de las puertas, el dintel de la puerta ya había sido formado. Y iban muy adelantados, el avance era significativo. La obra ya estaba a punto de terminar, estaban llegando, ya llevaban, podríamos decir, tal vez un 70 o un 80% de la obra y los enemigos lo escucharon. Y Nehemías hasta ese momento había sido un dirigente fiel, estable y constante. Como Dios nos pide que seamos nosotros en todo el llamado de la obra de Dios, fieles, estables y constantes. Porque hay muchas situaciones que se levantan para tratar de movernos y desestabilizarnos en lo que Dios nos ha mandado. Incluso en las familias, en los matrimonios, en los trabajos. ¿Cuántos matrimonios no terminaron porque no se quiso luchar? ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos se terminaron porque no se quiso pelear la batalla? Por ser inconstantes. Pero Dios nos llama a tener una actitud como Nehemías, de ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios y a su palabra. Ser constantes. Una y otra vez. Si nos caemos, nos volvemos a levantar y seguimos caminando. Estables. Estables quiere decir que no somos movidos rápidamente de nuestra manera de pensar. Que si iniciamos algo, aunque nos cueste, caminamos y caminamos, y aunque vengan distracciones, aunque vengan situaciones que nos quieran llevar para un lado y para otro, seguimos caminando. Y aunque Nehemías era este tipo de líder, en las sombras ya se estaba fraguando un complot para derrotarlo y, de ser posible, para quitarle la vida. Cuando nos levantamos a hacer la obra de Dios, tenemos que entender que hay enemigos de la obra. Y esto es lo que nos ha estado enseñando aquí la palabra de Dios. Miren, y esto es tan importante, porque no podemos quitar este componente de la vida de los cristianos, las pruebas. Algunos han querido quitar esto para que no sintamos ansiedades o temores, pero es como cuando son muy niños nuestros hijos, muy pequeños nuestros hijos, y queremos protegerlos de todo lo que pueda estar afuera. Pero también tenemos que prepararlos para enfrentar las situaciones que han de venir a confrontarlos cuando nosotros no estemos con ellos.
La palabra de Dios nos lleva y nos enseña a través, ahora que estamos leyendo Nehemías, de los enemigos, de las pruebas, de las dificultades, de las amenazas que se levantan contra aquellos que quieren hacer y caminan y perseveran en la obra de Dios. Y no es para que tengamos temor, es para que nosotros, como decía Pablo, no fuéramos ignorantes acerca de las acechanzas de Satanás. Nosotros no ignoramos las acechanzas de Satanás, dice Pablo. Y la palabra de Dios aquí nos está exponiendo cuáles son las estrategias que Satanás quiere hacer para llevarnos al temor, para hacernos desistir de aquello que Dios ha puesto para que nosotros luchemos en el poder de su Espíritu Santo y salgamos victoriosos. Laila Rodríguez, le bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces nos habla aquí y nos dice, el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de aquellas aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado en hacerme mal. Se levantó otra conspiración, una más. Esta era la conspiración de cuando ya estaban llegando al final. Y los ataques que venían ahora, venían de diferente forma, pero con el mismo propósito. Detener la obra que Dios le había dado a Nehemías. Ese era el propósito, detener la obra. Satanás quiere lanzar muchos ataques, distracciones, pruebas, obstáculos, con tal de que te detengas tú en el caminar que Dios te ha dado que camines. Pero dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque nos habla que en el caminar que tenemos, en la obra que nos ha sido dada en nuestra vida, de llegar hasta el final, guardando la fe, dejando que el carácter de Cristo sea formado cada día en nosotros, despojándonos de todo aquel peso de pecado. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos la vista fija en nuestra meta. Y lo que vino aquí a continuación eran los ataques para tratar de detener la obra y de desviar el corazón y la mente de Nehemías por medio del desánimo. Y entonces nos habla aquí que le vinieron invitaciones a Nehemías. Invitaciones para que pusiera los ojos en otro lado. Y dice, bueno, miren, ven, reunámonos. Pero ¿con quién era la reunión? Ahora se presentaban de una manera amistosa aquellos que incluso habían estado planeando matarlos y tomar por la fuerza Jerusalén. Pero ahora llegan con palabras dulces. Es otra estrategia. No les funcionó la manera de ataque directo. Pues ahora venían con miel en vez de hiel. Reunámonos, dice, en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y este campo estaba aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Era lo suficientemente lejos como para que se llevara el día de ida y de vuelta. Era un lugar que eran campos, era verde, era fresco. Y era el lugar que le estaban invitando. Era un lugar donde básicamente creo que lo que le estaban diciendo, ven, júntate con nosotros, no queremos hacerte daño. Si somos cuates, somos amigos. Tú necesitas escaparte un tiempo, tienes muchas presiones allá, has estado trabajando mucho, vente con nosotros a descansar un momento. La obra puede esperar un tiempo. Esa era un veneno envuelto en papel de regalo. Era como ver un caramelo, pero que en el fondo o en el centro tuviera algo agrio. Era únicamente un señuelo para atrapar al siervo de Dios y detener la obra que había estado él haciendo.
Tenemos que aprender, por eso que hoy el título le pusimos discernimiento espiritual, porque es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que desarrollar como creyentes en nuestra vida diaria. Poder conocer y entender las intenciones que están detrás de las ofertas, las intenciones que vienen disfrazadas de propuestas. Miren, porque la vida del creyente tenemos que madurar en Cristo, madurar en el discernimiento del bien y del mal. Ahí se forja el carácter de los creyentes. Y miren, a Nehemías le estaban poniendo en bandeja de plata algo que probablemente él sentía que necesitaba. Él decía, miren, ya he trabajado tanto, ha sido tanta la presión, ha sido tanto el esfuerzo, el estrés es fuerte. Creo que me puedo tomar un tiempo de la obra antes de que se termine y dejarla. Pero vemos cómo Nehemías discierne, porque aquí no se mira otra cosa, pero él sabía de dónde venía esa invitación. Y tenemos que saber de dónde vienen las tentaciones, de dónde vienen los ofrecimientos a nuestra vida. Porque estos, acababa de decir un versículo anterior, que eran enemigos de la obra. Y Nehemías se paró y dijo, yo sigo el camino de Dios, no importan los obstáculos. No importa el cansancio, no importa el estrés, no importa la prueba. Yo sigo el camino de Dios y no me importan los obstáculos. Y por eso su respuesta fue no. Y miren, dice el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Miren, él puso muy claros sus prioridades. Y creo que una de las enseñanzas tan grandes de este libro es saber cuáles son nuestras prioridades en la vida. Tu prioridad es tu matrimonio. Por poner un ejemplo, si tú sabes cuál es tu prioridad, probablemente vas a dejar algunas amistades que no construyen la relación en tu matrimonio, que no traen paz a tu matrimonio. Porque hay que poner las prioridades. Y Nehemías tenía muy claro eso. Sabía cuál era su prioridad. Su prioridad, él había sido llamado por Dios, había sido sacado de Babilonia y llevado allá por la voluntad de Dios porque tenía una obra que hacer. Y esa era su prioridad. Su prioridad no era ir a descansar a algún lugar, el tiempo vendría. Pero hay cosas que son tan importantes saber, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios, que es lo que se ha llamado el Kairos de Dios, porque hay un cronos es el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, pero el Kairos de Dios es el tiempo de la voluntad de Dios. Y por eso dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay un tiempo para descansar, pero hay un tiempo en el que nosotros tenemos que ponernos las pilas en la obra que Dios nos ha dado. Y mira, me impacta tanto Nehemías porque nos hace ver que Dios no le suavizó las pruebas a Nehemías. No las suavizó con lujos fáciles o incluso irresponsables. De decir, miren, todo el camino en la vida en Cristo va a ser un camino de rosas. Y eso no es lo que nos habla la Biblia. Pero lo que nos habla la Biblia es que en medio de toda prueba y toda adversidad saldremos victoriosos si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y al poder de su Espíritu Santo. Y entonces Nehemías dice, no puedo ir. Y les hace ver, mira, a mí me parece extraordinaria la respuesta, porque les hace ver que ellos son de menor importancia
para lo que Él está haciendo. Él tiene una gran obra que hacer. Y Él les dice, miren, juntarnos es de menor importancia que la obra que yo estoy llevando por medio de mi Dios. No, porque mis hijos son prioridad antes que irme a una fiesta, mi familia, mi matrimonio, la obra, muchas cosas, las prioridades de mi vida que Dios ha puesto son más importantes que aquello que me quiere distraer del objetivo. Conchita García, le bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cómo supo Nehemías que le querían hacer mal? Como dice aquí, mas ellos habían pensado en hacerme mal. El que es guiado por el Espíritu Santo es librado del lazo del cazador. El que es guiado por el Espíritu Santo es librado del lazo del cazador. Miren, una cosa es estar disponible y uno querer ser muy amigable, ser muy servicial con todos. Pero eso no quiere decir que no tengamos discernimiento espiritual. Porque el que vive buscando la voluntad de Dios es guiado por Dios. Y por eso a mí me gusta mucho cuando está la palabra de Dios en Apocalipsis que dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar, pero también cierra puertas que nadie puede abrir. Porque hay veces los no de Dios son para discernir que ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Y hay puertas que se abren que son puertas para que caminemos con confianza porque es Dios el que las abre. Pero ese es el discernimiento espiritual del que vive buscando la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia entre ser una sierva de Dios, un siervo de Dios, que busca servir, que busca agradar, que busca darse por los demás, a estar disponible para las buenas obras, a ser un títere de la gente. Porque muchos han pensado que ser siervo de Dios es ser manipulable, ser de carácter débil. Pero no es así. Ser siervo de Dios es hacer la voluntad de Dios cuando Él dice sí y cuando Él dice no. Porque una de las señales de madurez es la capacidad de decir no, como hizo Nehemías. Porque muchos se hubieran tentado, estuvieran tentados por cortesía, por educación, y decir, bueno, sí voy a ir, sí voy a ir. Solo por compromiso. Pero ese compromiso lo iba a comprometer con los enemigos. Mire, ya me han insistido mucho para ir a esta fiesta que yo sé que no debo ir, pero como me están insistiendo mucho, no quiero decir no quiero quedar mal. Miren lo que dice Chatira, dice, a veces el no de Dios es para protegernos. Así es. Ser sierva de Dios no es sinónimo de tenerle que decir sí a todo. Porque a los enemigos de Dios se le dice no. Alba Siliesar, le bendigo en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. El enemigo, si algo tiene, es que es perseverante, es insistente. Satanás viene una y otra vez con las tentaciones. No es que se vaya a cansar a la primera. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ese resistir es permanecer firme. Y puede ser una vez, puede ser 2 veces, 3 veces. Nehemías 4 veces. 4 veces viniendo con la misma tentación. Y muy probablemente, pienso yo, dice, enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Y estas invitaciones, por lo que se iban siendo invitaciones bonitas. Seguramente, si hubiera sido en este tiempo, tal vez vendía una invitación muy hermosa o de alguna manera con linda escritura, tratando de que se apartara de la obra, poniéndole cada vez razones lógicas, hermosas, por la cual no tenía que seguir en eso.
¿Cuántas mujeres han sido seducidas por razones lógicas, por palabras bonitas, para desviarse de lo que saben que deben de hacer? Pero la respuesta de Nehemías una, dos, tres, cuatro veces fue la misma y no se dejó intimidar ni presionar. El mundo, Satanás, el pecado va a querer venir una y otra vez a quitarnos del camino que Dios ha puesto para nosotros. Una y otra vez. Y no va a ser simplemente una cosa que pasó hace 5 años, hace 10 años. No, vendrá una y otra vez. Pero nuestra respuesta tiene que ser con firmeza, no al pecado, y caminar sí en la obra de Dios. Y entonces dice el versículo 5, vamos a leer de 5 a 7. En Nehemías capítulo 6, 5 a 7, los que se están juntando y están hoy aquí en este estudio. Dice, entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez. Pero aquí hubo algo diferente. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmi lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Aquí nos dice que al venir una y otra vez, y Nehemías permanecer firme, los enemigos insisten, pero cambian la estrategia. Si la Victoria dice, ahí tiene cabida el que piense estar firme, mire que no caiga. Claro, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y nuestro testimonio, no una vez. Nosotros podemos dar testimonio de las veces que permanecimos firmes ante la tentación, claro, y gloria a Dios, porque Dios nos ha hecho permanecer firmes. Pero la batalla continúa, y en toda batalla saldremos victoriosos, hasta llegar al final de la meta, si permanecemos firmes en la fe. Y entonces, dice aquí que la quinta carta le enviaron, pero esta venía con una carta, el criado venía con la carta abierta en su mano. O sea que esta era una carta para que todos la leyeran. Era una carta que venía abierta para ellos leerla en voz alta, para que todos supieran, porque ya habían llegado en forma privada a Nehemías una y otra vez, pero no habían tenido el impacto que querían, la respuesta que querían, que Nehemías se doblegaran. Entonces ahora traen una carta abierta para que todos la sepan. ¿Y quiénes todos? Todos los que estaban trabajando en la obra. Porque si no habían podido hacer que Nehemías cayera en su trampa, ahora que la decían abiertamente, ellos pensaban, pues aquí habrá débiles, habrá gente que se deje llevar por estas palabras y ahí se va a sentir presionado para que se doblegue ante nosotros. José de la Cuesta, le bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces esta ya venía diferente. Esta ya venía, era una carta que venía con la invitación de juntarse, pero ya venía con una amenaza. Y era una amenaza que empezaron a proclamar en voz alta para darle temor a todos los que construían, iniciando por Nehemías. Y entonces empiezan a tirar un rumor, un chisme. Y le dicen, se ha oído entre las naciones y Gasmi lo dice. O sea, alguien más lo está repitiendo. Que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso están levantando el muro. Porque tú quieres volverte rey. Eso es lo que se está corriendo. Eso es lo que dice de boca en boca. Que tú estás levantando el muro porque tú te quieres volver rey de Jerusalén. Y rechazar a Artajerjes, cree que lo había enviado, ¿verdad?
y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Ahora van a ser oídas. Lo está diciendo, miren, hay un chisme que está corriendo de que tú te quieres volver rey y que estás poniendo profetas a que proclamen que tú eres el rey. Pues mira, estas palabras le dice que se están corriendo, van a llegar a las oídas de rey Artajerjes. Y eso significaba, era una amenaza muy clara que si el rey que lo había mandado a Nehemías sabía que se quería hacer rey, iba a mandar a su ejército a matarlo. Y mira, a mí me llama mucho la atención porque ahora en los medios, ahora con las redes, es el mismo patrón, porque las estrategias de Satanás son las mismas, solo envueltas en una forma un poco diferente. Pero ellos declaran ellos tiran un rumor y hablan de un rumor. No declaran la fuente, solo dicen que Gazmi también lo estaba repitiendo. Y un rumor se distingue porque no se declara bien la fuente de dónde viene y usan la exageración y son inexactos para tratar de agrandar algo que se quiere hacer ver a una persona o una situación de una manera mala. Sabiendo, y mire, por eso esta era una carta abierta, que habían oídos que son oídos que están esperando el chisme. Son oídos que quieren oír cosas escandalosas para creerlas, aunque no sean ciertas. Y esto nos sucede ahora mucho en las redes. Se tiran muchas mentiras y la gente rápido las toma y no importa investigar si esto es cierto o no. Ya todo el mundo lo repite. Porque también hay oídos chismosos. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero creo que todos lo entendemos. Abuelita Luna, qué bendición tenerla por acá. Hay oídos también chismosos que se alimentan, que les gusta alimentarse de esta clase de rumores y darles más vuelta. Y por eso esta carta fue abierta, o fue un rumor abierto para que se corrieran todos aquellos que tenían ese espíritu de murmuración, para tratar de herir la reputación de Nehemías. Y lo ponían en una situación delicada, porque decían, mira todo lo que se está hablando, este rumor, pronto lo va a saber el rey. Pero si tú no quieres que el rey lo sepa, ven y reúnete con nosotros. Miren cómo había cambiado la estrategia. El fin era el mismo. Ven, reúnete con nosotros, tienes que salirte de Jerusalén, tienes que parar la obra y reunirte con nosotros. Primero era con halagos. No funcionaron, ahora era con amenazas. Si no te reúnes con nosotros, este rumor, aunque sea mentira, pero va a llegar al rey y eso va a traer una consecuencia para tu vida. Mira, esta es una de las cosas más destructivas que puede haber. Porque cuando se levanta un rumor infundado que afecta la reputación de una persona, puede ser que ni siquiera suceda esto, que nunca haya pasado esto. Pero una vez que salió el rumor, el chisme, y queda manchada la reputación de una mujer, de un hombre, es muy difícil hacer ver que esto no era cierto. Y ellos estaban usando esa arma. Pero mira cómo enfrenta Nehemías esa situación, porque creo que en algún momento hemos pasado o podríamos pasar un momento cuando alguien quiera dañar nuestra reputación con mentiras. Pero Dios nos da la victoria siempre. Si tú, bueno, se le dice chantaje, sí, y más adelante yo hasta dije la palabra que venía, extorsión o chantaje, ¿verdad? Para utilizar el miedo para hacer que hagamos algo que no queremos hacer. Ellos decían, mira, te voy a manchar la reputación si tú no haces lo que yo quiero. Estamos en Nehemías 6, versículos 8 y 9. Dice, entonces, envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón
tú los inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías tomó una decisión. La decisión era, bueno, yo me doblego aquí para que este rumor, aunque no es cierto, pero me va a dañar mucho, si sale a luz, mejor hago lo que ellos dicen. Pero eso sería caer en esclavitud del enemigo que te quiere lastimar. Porque una vez que cayera en ese rumor, estaba totalmente a merced de cualquier otro rumor que quisieran hacer. Y eso es importante. ¿Cómo nos enfrentamos a ese tipo de situaciones? Porque tenemos que saber que esto era Satanás el que estaba incitando a todos estos hombres para que eso se detuviera. Y la respuesta de Nehemías son dos cosas. Él respondió ante el chisme diciendo, bueno, esto no es cierto. Y confrontó directamente a aquel, porque miren, los que traen los rumores, los chismes, generalmente no se exponen ellos mismos a decir la mentira, sino que se la tratan de poner a otros. Este mismo decía, miren, Sanbalat decía, no, es que miren, Gazmi anda diciendo, alguien más anda diciendo, miren, yo oí ahí en la tienda, ¿verdad? Que usted anda con otro, que usted anda en tal movida y mejor si no quiere que se sepa tal cosa. Y él lo descubrió y lo tomó de frente y le dice, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Yo sé que eres tú el que está atrás de esto, eres tú el que estás inventando esta situación. Lo primero es él descubrió al verdadero culpable, pero no se quedó ahí, porque una vez confrontado a la persona que está ahí, miren, es importante saber varias cosas con esto. Y a mí me llamaba mucho la atención porque uno es el ataque que estaba recibiendo Nehemías, pero otra era la boca de murmuración que se estaba utilizando. Porque nosotros también tenemos que cuidar nuestra boca de murmuración, de una palabra que no hemos confirmado o no hemos sabido si es verdadero o no. Miren, en el ministerio una de las cosas que he aprendido y hay que poner en práctica, no solo en ministerio, sino que en nuestra propia vida, es que si escuchamos algo de una persona a la que nosotros podemos hacer algo, hay que ir directamente con la persona y preguntar. Y no es que esconder nada. Hay que decir, bueno, mire, tal persona me dijo esto y esto de aquí. Ir directamente con la persona de la que se está hablando. Porque si no es así, se vuelve rumor, murmuración y pecado. No nos expongamos nosotros a hacer también esas bocas que son usadas por mentira. Mira lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y generalmente eso se toma en que ninguna palabra corrompida, podríamos decir, palabras soeces o vulgares, ¿verdad? Pero no es eso, no solo es eso, es palabra de mentira, es palabra de murmuración que puede romper incluso el prestigio de alguien sin haber comprobado si esto es verdad o mentira. Chatía dice, exacto, dice, solo tiran la piedra y esconden la mano. Sí, mira que es un buen refrán, y es cierto. Y entonces tenemos que cuidar primero nuestra boca. Y segundo, confrontar esto de frente, pero no doblegarnos al chantaje o a la extorsión. Porque dice, porque todos ellos nos amedrentaban. Nehemías, por eso hoy le puse discernimiento espiritual.
porque como era manejado con el Espíritu, podía ver lo que se estaba moviendo detrás. Porque dice aquí el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban. O sea, él podía ver que esas palabras que venían era para traer temor. Y una de las cosas que el enemigo quiere traer a nuestra vida para que no sigamos en lo que Dios nos ha dado a hacer es llenarnos de temor. Y sí, y si no hago esto, ¿qué pasará? Y si no hago esto, voy a perder mi trabajo. Voy a perder esta oportunidad de negocios. Tantas otras cosas. Pero Nehemías hizo dos cosas. Descubrió el rumor, lo enfrentó, evidenció a aquel que venía con cara de yo no fui, porque venía disfrazado con cara de amistad. Y eso hay que tener cuidado, porque el enemigo muchas veces se disfraza con cara amistosa, pero su intención era destrucción. Hay gente que se acerca con una cara amigable, pero tenemos que discernir lo que viene detrás de esto. No es que nosotros tengamos que ser totalmente escépticos con toda la gente y poner una barrera delante de los demás, no, pero sí tenemos que ejercer discernimiento espiritual para saber y poder discernir los espíritus. ¿Qué es lo que viene detrás? Lo que Hebreos dice, ¿cuánto daño puede causar una murmuración en una persona? Sí, grande. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros también de decir murmuraciones si no tenemos los datos. Y entonces, miren lo que hace Nehemías. Y dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Los confrontó y luego se fue con Dios. Ya no se puso a pelear más con ellos. No se puso en un dime y direte, en querer defender su posición y su actitud, que no era de rebelión contra el rey, que él no estaba haciendo nada de eso, porque sabía que ahí era una tierra árida, ahí no iba a tener ninguna ganancia. Este era un enemigo. Y por más que quisiera quedar bien con él, nunca iba a hacerlo. Entonces fue y se presentó, lo expuso y después se fue a presentar delante de Dios. Y le dice a Dios, fortalece tú mis manos. Él sabía que lo que estaba haciendo era correcto y lo que estaban diciendo de él era mentira. Ya lo había expuesto, pero no se puso a batallar con palabras y con tantas cosas ahí, sino que se puso delante de Dios y le dice, Señor, fortalece mis manos. Yo ya entendí que lo que quieren hacer es detenerme aquí, que me quede aquí, que me quede prisionero de ellos, que me quede prisionero de esta extorsión. Tú fortalece mis manos. Es allí donde tenemos que ganar las batallas, en el lugar de la oración, en el buscar la fortaleza que viene de Dios, en medio de la adversidad, en medio de los rumores, en medio de esas palabras que nos quieren condicionar la vida. Y vamos a seguir leyendo el versículo 10 y 12. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Mira, aquí vemos tres tipos de ataques. Y este es el tercero ya. El primero vino con palabras dulces.
con invitaciones de placeres y deleites para desviarlo de la obra, con cosas que se anhelarían en el corazón. Nehemías dijo no. O sea, está la tentación del deseo. Y no era un deseo malo, porque aquí no estaban hablando de cosas terribles. Era un deseo, ven, descansemos, vamos a gozarnos un tiempo, deja la obra ahí a un lado y tómate un tiempo para divertirte aquí con nosotros. Nosotros te podemos enseñar muchas cosas interesantes y bonitas que podemos hacer acá, pero Nehemías descubrió que atrás de esa invitación había una intención de destrucción. La segunda fue la amenaza. La amenaza con mentiras para hacerle tener temor en el corazón y que se detuviera. No lo lograron. Ahora venía la tercera. Y miran, ese cambio de táctica es tremendo. Porque este ataque de Satanás lo quiso atacar ya en el terreno religioso. Entendieron que él no se iba a apartar de la obra por placeres, que él no se iba a apartar de la obra por temores. Pero entonces viene Satanás, es insidioso y malvado. Dijo, este es un hombre de Dios. Y en todo él anda buscando a Dios y habla de Dios y anda buscando. Entonces lo vamos a agarrar por el lado religioso, con una falsa espiritualidad. Y para nosotros probablemente es algo de lo más peligroso que podemos nosotros enfrentar. Porque tal vez es más fácil entender algunas cosas de amenazas o de placeres. Pero cuando viene envuelto en una falsa espiritualidad, mire, aquí el enemigo cambia la táctica porque vieron que era un hombre de fe y lo quiso engañar en ese terreno. Y empieza, y entonces dice que vino a la casa de Semaías. ¿Por qué vino? Seguramente lo mandaron a llamar. Y este Semaías dijo que estaba escondido y encerrado en su casa. Y le dice, miren, lo mandó a llamar seguramente. Estoy encerrado porque yo sé que hay un gran peligro. Ahora, esto ya no venía de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, que ya los habían identificado que eran enemigos. Estos ya eran enemigos claros, ¿verdad? Ya sabemos que ahí está Satanás, que ahí están los brujos, los hechiceros, los que leen la mano. Ya sabemos cómo está la cosa. Pero este no. Este era del mismo pueblo de Judá. Estos eran de los mismos de él. Estos de aquellos que también se llamaban cristianos, que probablemente hasta iba a la iglesia. Y le dice, miren, vamos y encerrémonos, reunámonos allá en la casa de Dios, vámonos al templo y ahí nos vamos a encerrar, ya no salgamos de ahí, porque nos quieren matar. Y le dice más, porque vienen para matarte a ti. Sí, esta noche van a venir a matarte. Y esto lo dijo ni siquiera como que era de parte de él, porque lo hizo como que fuera una profecía, porque aquí en